Bien, si les parece, vamos a comenzar inmediatamente. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los participantes conectados de todo el mundo. Es un placer darles la bienvenida para este lanzamiento de un nuevo curso multilingüe para mejorar las habilidades digitales de los docentes de alfabetización y que se organiza en el hub del UIL. Hoy, en el mundo actual, tenemos que encarar numerosos retos y también el papel clave de los educadores como actores para poder responder a estos retos y contribuir a los sistemas educativos. La UNESCO junto a Huawei, miembro de la Alianza Mundial para la Alfabetización, han creado este curso multilingüe en árabe, inglés, francés y español. Antes de continuar, me gustaría presentarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Soy especialista de educación en el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Como he dicho, este curso es abierto y gratuito para todos los interesados. Se basa en los marcos mundiales como la recomendación de la UNESCO sobre el aprendizaje y la educación de adultos o el marco de acción de Marrakech y también está en consonancia con el marco Delta. Más tarde abordaremos estos diferentes marcos y cómo se pueden abordar. Este curso está previsto para fortalecer las competencias digitales de los docentes, apoyar su crecimiento profesional y también ofrecer una mayor calidad en la docencia a nivel mundial. Por supuesto, el curso de hoy nos permite presentarlo oficialmente, enmarcándolo en las realidades regionales actuales y también con el apoyo de las redes o de la sociedad civil para después promover su divulgación. El debate de hoy se celebrará durante son 2 horas, resaltando los objetivos que queremos alcanzar. En primer lugar, vamos a explorar la función cambiante de los docentes en los entornos digitales transformadores y también abordando las perspectivas regionales o las buenas prácticas o los retos y en particular sobre todo los retos específicos de capacitación. Y sobre todo queremos resaltar el aspecto práctico de este nuevo curso y alentar el compromiso institucional y regional para una mejor divulgación e implementación del mismo. Antes, me gustaría resaltar que el objetivo es que sea un curso multilingüe y por eso ofrecemos hoy durante este evento interpretación plurilingüe en árabe, inglés, francés y español. Pueden ustedes seleccionar el idioma que deseen en el icono que verán ustedes en la barra inferior de su pantalla. Dicho esto, en el caso de que tengan ustedes alguna pregunta o alguna duda, si quieren compartir con todos sus observaciones, no duden en utilizar la función de conversación, el chat, y también tienen una sección de preguntas y respuestas en el caso de que quieran ustedes hacer alguna pregunta a los diferentes miembros del panel o para compartirlas con todos los demás. Por supuesto, el evento será grabado y después se pondrá a disposición. Tengo el honor de presentar a nuestro ponente principal, quien reflexionará sobre la importancia clave de invertir en las competencias de los docentes de alfabetización. Damos la bienvenida a la señora Isabel Kempf, directora del Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO, y les deseo a todos un excelente seminario web.
Y doy la palabra a la señora Isabel Kempf. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que se han conectado para participar en este seminario web. Es un placer estar aquí con todos ustedes para abordar este compromiso que compartimos o garantizar que la alfabetización sigue siendo la base de la equidad, la dignidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida en un mundo cada vez más digital. Hoy es un día importante, puesto que presentamos un nuevo curso multilingüe previsto para fortalecer las competencias digitales de los docentes de la alfabetización en todo el mundo. Quiero dar las gracias a Huawei, un miembro asociado de la Alianza Mundial para la Alfabetización, por su colaboración valiosa a la hora de diseñar este curso. Esta colaboración nos muestra que cuando es posible colaborar, cuando los principios compartidos se transforman en un apoyo concreto para los educadores. En primer lugar, para poder poner en contexto el debate de hoy, me gustaría resaltar el hecho de que los educadores de la alfabetización son cruciales para alcanzar el ODS 4. Son la piedra angular de los sistemas educativos. Hacen posible que nuestros jóvenes y adultos aprendan, participen y prosperen en las aulas, en el trabajo y en la sociedad. Pero el contexto mundial nos recuerda que su misión es acuciante. En la actualidad, 739 millones de adultos no cuentan con las competencias de alfabetización más básicas y cerca de 2/3 son mujeres. Mientras tanto, 272 millones de niños no cuentan con las competencias básicas, lo que hace que se perpetúe la desigualdad a lo largo de las generaciones. Y estas cifras no son abstractas, representan oportunidades perdidas y una participación limitada en la sociedad, con lo cual es fundamental la función de los educadores, de los docentes de la alfabetización. En segundo lugar, me gustaría resaltar el hecho de que la transformación digital está ampliando lo que entendemos por alfabetización. La alfabetización ya no se ciñe a los manuales de texto o a las tareas de cálculo, sino que ahora tenemos que tomar en consideración entornos muy digitales que transmiten muchísima información, en los que hay que interpretar los datos o verificar la información, o comunicar entre plataformas, o trabajar con diferentes tecnologías que dan forma a nuestra vida diaria y a nuestra ciudadanía. La inteligencia artificial ha intensificado esta transformación. La inteligencia artificial generativa no solamente procesa datos, produce contenido. Y este cambio requiere un juicio crítico por parte del usuario. Hay que entender cómo se crea la información. Hay que poner en entredicho su fiabilidad. Hay que ejercer una responsabilidad en los entornos digitales. Estas son competencias esenciales para los educandos, especialmente en un mundo de desinformación. Y hay un aspecto que es fundamental. Las competencias digitales no sustituyen a las competencias en cálculo y lectura en alfabetización. Dependen de ellas. Sin una base sólida, la digitalización ensancha las brechas de la exclusión. Y es por ello que la alfabetización es un pilar clave estructural de una transición digital equitativa. En tercer lugar, el aspecto de la profesionalización de los docentes debe ser una prioridad política. Los marcos mundiales de la UNESCO, como por ejemplo la Recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos o el Marco de acción de Marrakech, hacen hincapié en la necesidad de mejorar la calidad del aprendizaje de adultos como una inversión clave y duradera en la capacitación de docentes, su profesionalización
educación y las condiciones de trabajo. En muchos contextos, no obstante, los docentes en alfabetización tienen que trabajar en condiciones realmente precarias, con un acceso limitado a un desarrollo profesional continuo, a herramientas digitales o a un reconocimiento oficial. Esta brecha entre los compromisos mundiales y la realidad de la vida diaria es estructural, es algo que tenemos que abordar. Y con nuestro curso de hoy queremos aportar una contribución concreta a este esfuerzo, basándonos en las enseñanzas del pasado y también en virtud del marco Delta. Queremos apoyar a los docentes a fortalecer sus competencias digitales que sean más éticas inclusivas, resaltando el valor de las lenguas locales, de las culturas, de los contextos propios de cada educando, promoviendo enfoques participativos y críticos y no solamente centrándonos en la tecnología. Es un curso gratuito, el que cada uno puede seguir a su propio ritmo y está disponible en árabe, inglés, francés y español. El cambio transformador requiere una acción colectiva. Este curso por sí solo obviamente no puede transformar los sistemas o para conseguir un auténtico impacto. Los gobiernos, las instituciones o los asociados deben reconocer a los docentes en alfabetización como auténticos profesionales e integrar este tipo de cursos en los marcos nacionales. La Alianza Mundial para la Alfabetización nos brinda una plataforma muy poderosa para impulsar esta acción colectiva, porque permite reunir a los países, a los asociados, a la hora de abordar los retos en alfabetización con mejores políticas, datos más sólidos, innovación y una colaboración significativa. Contamos con todos ustedes para aprovechar al máximo este nuevo curso y empoderar así a nivel mundial a todos los docentes en alfabetización. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y les deseo un debate muy fructífero. Muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y muchas gracias por resaltar esos mensajes clave que son estratégicos y que van a orientar nuestro debate de hoy y nuestra acción de cara al futuro, como han mencionado en su ponencia. El papel de los docentes es clave como parte del ecosistema de alfabetización, pero también recordando lo que significa la alfabetización en la UNESCO y en el UIL, también ese llamado de colaboración que ha resaltado. Sabemos que es clave para poder avanzar en lo que respecta a la alfabetización y educación y aprendizaje. Una vez más, muchísimas gracias. Y me gustaría que pasásemos a la primera sesión, dando la palabra a mi colega Madina, quien va a moderar esta sesión centrada en el empoderamiento de los docentes de alfabetización en la era digital, perspectivas regionales y nacionales. Adelante, Madina. Merci Sama y merci a la directrice aussi pour ses propos instructifs. Muchísimas gracias y gracias a la directora también por sus inspiradoras palabras. Como ha dicho Sama al principio, yo seré la moderadora de la sesión centrada en el empoderamiento de los docentes de alfabetización en la era digital. En esta sesión tenemos el placer de dar la bienvenida a ponentes tanto nacionales como internacionales que nos van a mostrar cómo estos compromisos se plasman en sus propias realidades. En lo que respecta a los participantes, contamos con el señor John Eden Onimisi, director de Alfabetización y Desarrollo de la Comisión Nacional de Educación Masiva en Nigeria. También contamos con el señor Khalid Fita, que es responsable de Ingeniería y Desarrollo en Marruecos, el señor Ngolo, director de Alfabetización y Promoción de las Lenguas Nacionales del Ministerio de Educación Nacional y Promoción Cívica en el Chad. También está con nosotros el señor Rashid Kumar Singh, director en el Instituto Nacional de Educación Abierta y
El qui est conseiller en señor matière de soutien Giancarlo aux capacités Bacchiullaco, et de asesor de plaidoyer à apoyo a la l'Association capacidad y promoción Asie-Pacifique Sud pour de la l'éducation de Asociación base et Asia-Pacífico l'éducation Sur para des la adultes, educación qui est connu básica sous le y nom de de adultos, ASPE. Je ne sais pas si conocida Monsieur como Velasco est APS-BAE. avec nous. No sé Sinon, si el Monsieur señor Velasco Mauricio devrait Velasco se ha intervenir podido conectar. il est le coordonnateur Él es régional coordinador du projet regional DVV de international proyectos Amérique de latine. VV International en América Latina. Avant de donner la parole à nos intervenants, permettez-moi de préciser Ese es el brièvement le format de motivo notre échange. Cette table ronde por sera el cual organisée en ahora trois me cycles gustaría structurés. Le premier explicar portera cómo se sur va a les principaux estructurar défis auxquels les nuestro éducateurs en debate. Primero, en lo que alphabétisation sont respecta a los confrontés principales dans le contexte de la desafíos que transformation encaran numérique. los Le docentes de deuxième cycle alfabetización en el examinera les contexto initiatives et politiques digital. En mises en segundo œuvre pour lugar, se van a renforcer les abordar las compétences et iniciativas y leur políticas professionnalisation. emprendidas para Le troisième fortalecer sus cycle sera competencias consacré y aux recommandations profesionalización. Y en tercer stratégiques lugar, las pour recomendaciones consolider durablement les systèmes de estratégicas para développement consolidar professionnel, de forma duradera notamment dans le los cadre du lancement du présent sistemas et du nouveau cours. Chaque intervenant de alfabetización y cada uno disposera de los d'environ 3 ponentes minutes pour une prise podrá de parole intervenir durante afin unos d'assurer un échange fluide minutos et con el équilibré. fin de garantizar Et si le temps le permet, nous contribuciones prévoyons fluidas y également un bref moment equilibradas. Y después, si d'interaction nos queda pour une tiempo, question vamos a transversale intentar afin de dedicar discuter. tiempo para Je abordar vous remercie un par avance pour la concision aspecto et la clarté de vos transversal. interventions. Muchas gracias a todos Donc, por sans plus su tarder, je vous concisión. propose d'ouvrir notre premier cycle Y consacré aux sin más défis. dilación, Et la les question propongo principale que est la comencemos suivante. con los desafíos. Y la pregunta es la Quels siguiente. sont aujourd'hui les principaux Hoy, défis ¿cuáles rencontrés son par los les principales éducateurs en desafíos que encaran alphabétisation dans los votre contexte educadores, national los ou docentes de régional, alfabetización en notamment los face à contextos la nacionales o transformation regionales y en numérique? particular en lo que Vous respecta a pourrez, la si vous le transformación souhaitez, ici digital? illustrer votre réponse Si par des lo exemples concrets de desean, nos dispositifs pueden numériques ustedes ou ofrecer ou ejemplos hybrides. concretos de dispositivos Je digitales vais o d'abord híbridos. donner la parole à Monsieur Voy a Golo dar la du Tchad palabra en primer afin lugar al d'ouvrir la señor discussion Golo depuis une de perspective los nationale. Shadow para Ensuite, comenzar nous con allons una entendre perspectiva successivement nacional. Después Monsieur tendrán Feta la du Maroc, palabra el ensuite señor Monsieur Feta Onimisi de du Nigeria, Marruecos, el señor Monsieur Singh Onimisi de de Nigeria, l'Inde, el señor Singh de Monsieur la India, Batkuya el señor de Batkuyak ASPE, et j'espère de que la Monsieur Velasco est ASPBAE, avec nous. y Nous allons espero que el terminer ce señor premier cycle Mauricio avec lui. Velasco se haya podido Donc, je conectar donne y la parole à concluiríamos Monsieur esa Golo primera pour ronda une con él. perspective nationale par Señor rapport à la Golo, tiene première usted la question. palabra Monsieur para Golo, vous avez la presentarnos la parole. perspectiva nacional con respecto a esa primera pregunta. Merci beaucoup, Madina, pour cette opportunité. Je Muchas remercie gracias, Madina. également tous les organisateurs Muchas gracias a los nous avoir organizadores offert vraiment cette opportunité de nous por brindarnos interroger la sur ces questions oportunidad de très importantes intervenir pour y nous. abordar estas cuestiones que Donc, para une nosotros fois son encore, merci fundamentales. beaucoup. Euh, Una vez más, Au gracias. Tchad, nous En avons el chat plusieurs défis. encaramos varios Mais desafíos déjà, je voudrais bien dire que nous sommes en train d'avancer dans cette phase numérique qui est incontestable. Mais y, le défi proprement, sin c'est lugar le a défi dudas, de connectivité d'abord. en este contexto Euh, digital, el nous desafío voyons bien, nous principal sommes en train es el de la de développer conectividad. cette phase numérique. Mais Estamos ahora le en souci de esta connectivité ne pose etapa. problème. Nous avons le défi au niveau transversal, c'est-à-dire Por otro lado, también une, existen toda una serie de toute une masse desafíos de transversales réfugiés qui en el rentrent chaque année sentido de milliers et de milliers. de Et que c'est un grand défi pour tenemos nous pour pouvoir que les atteindre. Qu'est-ce qu'il abordar faut faire? Et la donc, nous vous situación donner de cet los outil-là miles de pour, refugiados que se pour, encuentran en pour el país aller y dans le tenemos sens que ver numérique, cómo poder pour pouvoir ofrecerles esa posibilidad atteindre toute cette de masse. Un autre aprendizaje défi également digital.
Otro aspecto que se debe tomar en consideración es el de la población nómada. Para nosotros también es un desafío. Nos gustaría también poder llegar a todos estos educandos gracias al aprendizaje por teléfono. Es algo que ya comenzamos durante la pandemia de COVID-19 y estamos intentando seguir desarrollando esta oferta porque la población nómada es importante, son poblaciones muy marginadas y para nosotros estos son los principales desafíos. Por un lado, los desplazados, principalmente procedentes de Sudán y que se agrupan en el este del país. Por otro lado, esas poblaciones nómadas y más marginadas y por último poblaciones insulares o que viven en zonas remotas de difícil acceso. Esos serían los principales desafíos que resaltaría en primer lugar. Gracias. Muchísimas gracias, señor Golo, por esta información que resalta todos los desafíos relacionados con las capacidades sistémicas. Tiene ahora la palabra el señor Feca, representante de la ALCA del Marruecos. Con la pregunta sería ¿qué se puede ofrecer para fortalecer la profesionalización de los docentes? Adelante, señor Feta, tiene la palabra. No le oímos. Su micrófono parece estar desactivado. Et maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Bien, ¿me oyen Je vais ahora? intervenir en arabe. Donc, تحية Bien, طيبة yo voy a للحضور hablar en الكريم. árabe. كل باسمه وصفته Muy مع حضور buenas الألقاب tardes a والمسميات والصفات. todos. أتقدم الشكر جزيل لمعهد اليونسكو للتعلم مدى Me الحياة gustaría على الدعوة. هل تسمعينني dar مدام sinceramente las gracias al مدام Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Espero que me oigan ustedes bien. مدام Donc, c'est bon? Yes, we could hear you. Yes, we could hear you. Sí, sí, se le oye a usted perfectamente. Adelante, continúe. Sí, sí, muchísimas gracias. Bien, pues usted me ha planteado la pregunta, ¿cuáles son los principales retos? O bien, pues en el gobierno de Marruecos hemos adaptado una serie de herramientas para poder lidiar con el analfabetismo. El reto principal al que hemos respondido es a través de una estrategia digital del Reino de Marruecos. El objetivo de esta estrategia es fortalecer la economía digital y todos los ciudadanos, incluidos aquellos ciudadanos analfabetos, van a poder utilizar este nuevo programa para poder fortalecer sus competencias y beneficiarse de la estrategia que el Reino de Marruecos ha establecido para alcanzar los ODS. En segundo lugar, contamos con una estrategia nacional de lucha por la alfabetización, porque nosotros consideramos que la alfabetización es uno de los principales palancas para alcanzar el aprendizaje digital y el objetivo es ofrecer una complementariedad entre la educación o la enseñanza oficial y otros tipos. El objetivo es llegar a todas aquellas personas que no han tenido oportunidades educativas, personas analfabetas, personas con discapacidad o personas que no tienen acceso a las escuelas. Hemos elaborado herramientas específicas, por ejemplo, los pescadores que durante mucho tiempo tienen que estar embarcados y necesitan herramientas que se adapten a sus circunstancias. De esta
forma, también para impulsar la alfabetización digital, hemos creado hubs que nos permiten luchar contra ese analfabetismo, o reforzando la alfabetización, por ejemplo, a través de los dispositivos inteligentes o a través de la televisión. Obviamente, todo esto está enmarcado por una visión integral en pro del desarrollo sostenible para poder fortalecer las capacidades profesionales en alfabetización. Muchísimas gracias, señor Feta, por haber respetado ese tiempo que se le ha asignado. Ha resaltado usted en ese marco coherente y una adaptación a la oferta y a la demanda y al contexto marroquí. Doy la palabra al señor Onimisi de Nigeria, quien nos hablará de los desafíos en un contexto con una gran presión demográfica, como es el caso de Nigeria, y su ampliación a escala nacional. Adelante, señor Onimisi, tiene la palabra para responder a esta pregunta. Sí, muchas gracias. También me gustaría darles las gracias por haberme invitado para que pueda contribuir a este debate. En lo que respecta a los temas de que estamos tratando, como todos saben, en Nigeria tenemos una política distinta que incide más en la alfabetización digital. Tenemos una política de marco de alfabetización digital a nivel nacional. Contamos también con una política nacional en materia de TICs que se aprobó en 2022 por parte de la NCA, es decir, el Consejo Nacional sobre Educación, y contamos también, por supuesto, con una política relativa a la economía digital y su correspondiente estrategia. Entonces, son distintas políticas que están en vigor, pero a pesar de ello tenemos toda una serie de retos. Por ejemplo, el hecho de que esta política sobre TICs aprobada en 2022 por parte de la NCE para incorporar esa alfabetización digital en los planes de estudios, no hemos podido como tal hacerlo en la práctica, y también ampliar el acceso a las infraestructuras de TICs en las escuelas, pues es algo en lo cual no hemos avanzado suficientemente. Y de lo que se trata también es de contar entonces con una pedagogía digital para los facilitadores, que son quienes se ocupan de poner en prácticas distintas políticas en materia de alfabetización digital. Y tenemos entonces el marco del UIL en materia de competencias digitales. No fuimos capaces de ir allende la fase piloto, y estos son los retos que están afectando una plena y efectiva aplicación de ese marco nacional de competencias digitales. Tenemos también, tenemos también retos relativos a la ampliación de esta labor, porque actualmente estamos desplegando una alfabetización valiéndonos de la radio, y también en la materia tenemos que avanzar más, en particular en la parte relativa a los distintos idiomas, para incorporar idiomas minoritarios. Son toda una serie de retos que están trabando la plena y efectiva aplicación y despliegue de las política nacional en materia de competencias digitales de los educadores. Muchas gracias, señor Onimisi, que destaca la importancia de los marcos normativos, pero que se refería también pues entonces
pues las distintas referencias e instrumentos internacionales como pues el marco de acción de Marrakech y también la recomendación de la UNESCO, y se refería usted también al despliegue como tal de estos marcos normativos y que sigue siendo un reto importante en Nigeria. Destaca usted también el apoyo de la OIL para hacer frente a estos retos. Muchas gracias. Y a continuación voy a ofrecer la palabra al señor Badkuyab para que pase a hablarnos también de estos temas desde el punto de vista de la sociedad civil en Asia y el Pacífico. Señor Badkuyab, que espero haber pronunciado bien su apellido, disculpe si no es así, dice la moderadora, tiene usted la palabra. No, está bien, está bien. Bien, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al UIL por habernos ofrecido la oportunidad de formar parte de este panel y de participar en este debate. Yo creo que es oportuno el hecho de que tengamos la oportunidad de destacar que desde el año pasado nuestra asociación junto con el DVD y el Consejo para la Educación de Adultos organizaran una reunión de reflexión para transformar el aprendizaje de los jóvenes y los adultos en la era de la digitalización de las TIC y de la inteligencia artificial, y cómo enmarcar la educación de estos adultos y jóvenes en esta era, porque los sistemas educativos se ven modelados por esa rápida digitalización de la educación y también por la IA generativa. Y a pesar entonces de que veamos que surjan oportunidades que aportan las tecnologías al sector educativo, también entonces se ofrece la oportunidad de ampliar el acceso y de llegar a colectivos marginados como minorías lingüísticas o poblaciones en zonas lejanas o enclavadas, pues existen estas oportunidades, pero también existen retos. Y teniendo en cuenta las estadísticas, Asia y el Pacífico alberga prácticamente medio millón de adultos analfabetos y en su mayoría son mujeres. Si examinamos entonces las estadísticas de los sindicatos educativos, 74% de las mujeres de nuestra región utilizan Internet frente al 81% en el caso de los hombres. Y tenemos también una brecha entre la población urbana y la rural. 88% de la población urbana tiene acceso a Internet, pero tan solo 66% de la población rural lo tiene en nuestra región, pues en Asia y el Pacífico. Entonces, vemos cómo hay una gran disparidad, cómo hay grandes desigualdades y una insondable brecha entre los distintos colectivos y poblaciones, y en particular aquellos que son colectivos desfavorecidos y que están marginados. Tenemos pues ese reto de las tecnologías digitales en el campo educativo, lo cual puede ser algo que a su vez exacerbe ese tipo de desigualdades. También tenemos preocupaciones en materia de privacidad y confidencialidad y también temas emergentes como la ética en materia de gobernanza. Puede haber también el riesgo de que se pierdan los conocimientos e idiomas locales e indígenas. Entonces, si no hacemos frente a este tipo de desafíos, el derecho a la educación y otros derechos humanos se verán cercenados o correrán riesgo. Entonces, en esta reunión de reflexión a la que me refería antes, de hace un año, intentamos asegurarnos, tal y como se acordó en el consenso de Beijing sobre inteligencia artificial y educación,
que tenemos que asegurarnos de que haya una utilización de un desarrollo basado en los humanos y en los derechos humanos de estas tecnologías a favor de las capacidades humanas para que de ello se beneficien todos los educandos y de conformidad con objetivos a nivel mundial acordados como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que nosotros consideramos que existe todo un potencial, pero también tenemos que hacer frente a estos retos para asegurarnos entonces de que nadie queda a la zaga en lo que respecta a la consecución de los objetivos educativos a nivel mundial. Un grand merci, Monsieur Bacouya, pour cette intervention qui souligne notamment les risques d'inégalité accrue, les questions de sécurité, les questions d'éthique, mais aussi les questions de langue. Ce sont des éléments très importants dans un contexte de transformation numérique et je vous en remercie de cette perspective régionale. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Singh et la question est de savoir, depuis l'Inde, quels défis structurels demeurent aujourd'hui dans votre contexte national. Monsieur Singh, vous avez la parole. Thank you so much. There's a sloka in Sanskrit, Savdes Pujete Raja Vidvata Sarvatra Pujete. It says, a king is being regarded only by its countrymen, but a man of academia and educator is being regarded regardless of the boundary. So from the land of India, my namaste and greetings to the UNESCO Institution for Lifelong Learning, the GAL Associate Member Huawei, my youngest fellow panelists, and the participants from across the region. My namaste to all. My country is having AI Impact Summit from last 3 days and 2 more days it has to go. And such a timely initiative of launching of a global multilingual course to empower the digital educators who are involved, to empower the digital skills for the educators who are working in the domain of literacy education is a very commendable act. Now comes to the challenges in my country. India, the landscape, the literacy landscape in my country is very unique. Unique in the sense the country is geographically very vast, linguistically very diverse. As per the last census of my country, there are around 19,500 mother tongue, 121 languages. And out of this 121 languages, 82 languages are official language in the country. And the society is socially very varied. But the country has very successfully catered the adult literacy program in the country. Un programa de alfabetización en nuestro país y tenemos un concepto desde 2015 que orienta esta campaña porque todas las aldeas del país han sido dotadas con internet de banda ancha, pero actualmente tenemos la inteligencia generativa, distintas tecnologías de que disponemos también en mi país y las infraestructuras son sumamente importantes y hemos empezado diríamos centrar nuestro programa de alfabetización por esta y contamos con un programa de alfabetización desde 2022 gracias al cual el país ha decidido atender a todas las necesidades de aprendizaje también a lo largo de toda la vida en torno a unos 15 millones de adultos analfabetos y aquellos que sean analfabetos en
2027, sea cual sea su edad. Y para ello, entonces, nosotros contamos con una plataforma que es una plataforma de aprendizaje y de autoevaluación en línea, que va a ser entonces la solución que hemos desplegado en el marco entonces de esta labor de alfabetización digital en nuestro país. Muchas gracias. Ma'am, you have to unmute. Yeah. C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Enciende su micrófono, por favor. No sé si me oyen ahora, dice la moderadora. Sí, estaba diciendo al señor Sin que muchas gracias por haber presentado la perspectiva de la India, que destacaba la importancia de la innovación a la hora de implantar a nivel nacional este tipo de políticas. Muchas gracias también. Entonces, por al mencionar todos estos asuntos, permitirnos indicar que este curso que estamos lanzando pues sirve para atender a estos objetivos. Nos hablaba usted de su estrategia y de su campaña. Vemos entonces cómo hay toda una serie de iniciativas y de innovaciones en la India para poder alcanzar estos objetivos a nivel nacional. Muchas gracias pues por su intervención, y a continuación, no sé si el señor Velasco de DVV Internacional está conectado. Sí, aquí estoy. Muy bien. Porque me habían dicho que al principio no estaba usted conectado. Bien, después de todas estas intervenciones, ¿nos podría presentar las tendencias observadas a través de las alianzas y las dinámicas de cooperación en lo que respecta a América Latina? Tiene usted la palabra, señor Velasco. Merci beaucoup. Je vais parler dans ma langue español. Muchas gracias. Voy a hablar en mi idioma. Entonces, muchas gracias a UNESCO UIL por permitirnos participar en este encuentro. Muchas gracias por escuchar las palabras de colegas de África, de India, de Asia. Quiero comentarles brevemente la situación de América Latina. Nosotros somos un continente que tiene 670 millones de personas. El 80% vive en el área urbana y el 10% corresponde a pueblos indígenas que hablan más o menos 800 lenguas. Creo que ese es un desafío para todos los países, para todos los colegas, el tema de la alfabetización lingüística. Compartimos también el tema de que somos un país y un continente atravesado por el fenómeno migratorio interno. Dentro de América Latina hay muchas personas que vienen de varios países, y el problema de la migración es que hay muchas trayectorias educativas distintas, y la alfabetización tiene que tomar en cuenta esa diversidad de trayectorias lingüísticas. Otro problema es el tema de la formación docente. Los profesores no tienen capacitación. Por supuesto, no hay los recursos necesarios para hacer esa capacitación y esa formación docente. Pero hablando de la alfabetización, yo creo que el problema fundamental es que se piensa que la alfabetización es un asunto que ha sido superado, un asunto del pasado, de los años 80, de los años 90, que con las campañas de alfabetización ha sido ya superado, pero ahora enfrentamos nuevos problemas de alfabetización. Hoy en América Latina hay alrededor de 27 millones de personas que no están alfabetizados. La mayoría son mujeres. La mayoría de personas que no tienen alfabetización viven en los sectores rurales. Son personas que viven en los pueblos indígenas. Y esas personas no participan de los programas de alfabetización que, como decía, se piensa que han sido superados, que es un asunto del pasado. Creo que lo más importante en cuanto al trabajo que hacemos nosotros como
DBB Internacional es entender los nuevos desafíos de la alfabetización digital, la alfabetización lingüística, numérica, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, es decir, entender el problema de la alfabetización, no solamente como aprender a leer y a escribir, sino como competencias múltiples que tienen que desarrollar las personas. Creo que lo más importante es que nosotros entendamos los nuevos desafíos de la alfabetización en un contexto atravesado por la inteligencia artificial y por la creciente digitalización en el mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su intervención muy interesante, que nos recuerda entonces la situación en un contexto como el México y la importancia de la alfabetización y sobre todo entonces de la alfabetización funcional. Y es también un placer el destacar el hecho de que a pesar, a ver, ¿cómo traducirlo? Dice la moderadora. Destacar el hecho de que la alfabetización, a pesar de que está a un nivel de 27% en México, sigue siendo un reto importante, sobre todo para las personas marginadas y en particular las mujeres. Y la alfabetización en los idiomas nacionales viene a hacer aún más complejo el asunto, teniendo en cuenta el número de lenguas nacionales que hay en el contexto de América Latina. Me gustaría pues destacar este aspecto. Como usted decía, se piensa que la alfabetización es algo que pertenece al pasado, pero la alfabetización es un tema de actualidad internacional. Tenemos una tasa finalmente bastante baja de analfabetización, pero esas personas marginadas, es a las que hay que poder llegar para no dejar a nadie a la zaga. Entonces, ese carácter inclusivo es muy importante para poder alcanzar los ODS y también los marcos normativos como el RALE o el marco de acción de Marrakech. Así que muchas gracias, sinceramente, por su intervención. Bien, hemos examinado entonces cómo se incorporan las tecnologías en los programas educativos, pero sabemos que la transformación digital solo puede ser efectiva si contamos con educadores capacitados y a los que apoyamos. Pasamos entonces ahora a la segunda ronda de intervenciones. Se trata entonces de saber qué iniciativas o estrategias se han desplegado para mejorar las competencias digitales y profesionales de los educadores y, más concretamente, si nos pueden precisar en su intervención, dar ejemplos o citar mecanismos concretos de establecimiento de estos dispositivos y también saber cuáles, en su opinión, cuáles son actualmente los límites o limitaciones de esos dispositivos. Para iniciar esta ronda de intervenciones, ofrezco la palabra primero al señor Bakuya para que nos presente la perspectiva de la sociedad civil en lo que respecta a los mecanismos de apoyo a los educadores, sobre todo en los contextos de colectivos más vulnerables, porque hablaban ustedes de equidad, pues se trata ahora de saber cómo apoyar a los educadores en sus distintos contextos y regiones. Vamos a comenzar con la perspectiva de la sociedad civil y después pasaremos a los distintos países o continentes, si les parece bien. Tiene la palabra el señor Bakuya. ¿Tiene usted la palabra? No sé si me oye, dice la moderadora. Sí, sí, muchas gracias. Bien. En nuestra labor de promoción en 2025 en las BAE llevó a cabo
toda una serie de labores de evaluación de la alfabetización de adultos en 10 países y es un informe o varios informes o resultados que indican que muchos programas de alfabetización se llevan a cabo a través de centros de aprendizaje comunitarios, gracias a organizaciones comunitarias o de la base, organismos no gubernamentales que llevan a cabo programas de alfabetización. Y no solo de alfabetización, sino también para el aumento de los medios de subsistencia y la adquisición de habilidades y de competencias en el marco de programas de alfabetización. Y a pesar de que pues gracias a ese tipo de programas y plataformas se consigue determinado alcance, los miembros nacionales de ASBAE identificaron toda una serie de problemáticas que tienen que tratarse para poder mejorar la situación y aumentar ese alcance y poder llegar así a poblaciones o a más poblaciones marginadas, porque el aprendizaje de adultos y la educación básica es un elemento troncal de la labor de ASBAE y las organizaciones miembros identificaron en países como, por ejemplo, en Pakistán, en Sri Lanka o en otros países, el hecho de que la educación y el aprendizaje de los adultos todavía no es algo prioritario en materia de políticas y de financiación. Identificaron el hecho de que hay un apoyo institucional insuficiente para este aprendizaje comunitario y que cuesta desde ese punto de vista llegar a los grupos más marginados. Hay un reconocimiento insuficiente del aprendizaje comunitario a nivel comunitario asimismo. Y entonces, si queremos que el aprendizaje y la educación de adultos y de jóvenes forme parte de la política nacional y de sus prioridades, entonces, si lo conseguimos, los programas de alfabetización llegarían a más personas y a más colectivos. Y muchos entonces de los miembros de ASBAE están llevando a cabo esa labor de defensa y de promoción a nivel nacional, a nivel municipal, para que el aprendizaje y educación de adultos no solo forme parte de las políticas nacionales, sino también de las políticas y las prioridades a nivel municipal y a nivel regional en los distintos países implicados. Y entonces, esto indica que estos centros comunitarios pueden conseguir mucho, pero si con las correspondientes políticas y apoyo financiero queda todavía mucho más que hacer y muchas más personas a las que llegar. Así que nuestros miembros a nivel nacional obran incansablemente, además de suministrar programas de alfabetización, por llevar a cabo esa labor de defensa, de promoción a nivel nacional, municipal y regional o local. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, que destacaba también pues el hecho de que sigue habiendo colectivos a los que no se llega. Tenemos ese problema con esa prioridad insuficiente que conceden las autoridades a la alfabetización, que es algo que se traduce en términos de financiación y de políticas. O sea que si su enfoque en ASBAE se llevara a cabo esa labor de concienciación, de defensa,
para que se traslade también esto a ámbitos descentralizados, destacando la importancia de la labor de las ONGs, de los centros comunitarios, probablemente se pueda avanzar, porque yo creo que esa concienciación para tener en cuenta aquellos que no son tenidos en cuenta es algo muy importante y sobre todo también destacar los esfuerzos que se llevan a cabo en esa región es algo muy importante. Así que muchas gracias por su intervención. Voy a pasar de nuevo la palabra al señor Velasco para que nos hable de las lecciones aprendidas en el marco de las alianzas en América Latina, en particular en lo que respecta a los modelos de formación y los enfoques comunitarios también. Tiene usted la palabra y después pasaremos al chat para que se haga una intervención desde el punto de vista nacional. Muchas gracias nuevamente. Creo que lo más importante a nivel de América Latina es la asociación. Es primero el reconocimiento que hemos logrado tener de la educación comunitaria y educación no formal. En el caso de América Latina hay una tendencia muy fuerte a entender la educación solamente a nivel formal y la educación para personas jóvenes y adultas queda en segundo lugar. Creo que una de las cosas más importantes para nosotros ha sido el reconocimiento del sector de la educación para personas jóvenes y adultas como uno de los sectores más importantes que contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 y también al reconocimiento de los sistemas de educación comunitaria, sistemas de educación no formal. Ha sido muy importante reconocer los saberes de las personas que participan en los cursos y tratar de hacer modelos pedagógicos que integren los conocimientos tradicionales, el uso de las lenguas nativas en modelos educativos flexibles. También ha sido importante la participación que han tenido los gobiernos locales. Con los gobiernos locales hemos hecho algunas alianzas importantes para que los proyectos y los programas educativos que se dirigen a personas jóvenes y adultas puedan no solamente ofrecerse a nivel de los colegios o instituciones del Estado o las instituciones públicas, sino acercar los servicios educativos a los lugares donde las personas participan. Pongo como ejemplo una iniciativa en el Ecuador en el que las propuestas educativas se hacen para personas que trabajan en mercados. Comerciantes que venden frutas, que venden verduras, participan de ese tipo de programas y eso se hace siempre con el apoyo de los gobiernos locales. Creo que en ese sentido, lo más importante a nivel de alianzas es trabajar con las universidades, trabajar con los gobiernos locales en diferentes niveles y, como decía al principio, reconocer que no solamente hay programas de educación formal, sino que también hay programas de educación comunitaria que son sostenidos por las comunidades. Lo más importante es que las personas que participan en proyectos educativos puedan reconocer esas iniciativas y también comprender que hay muchos proyectos educativos no formales que están fuera de las grandes ciudades, que se desarrollan por comunidades y que tienen características autónomas. Es importante que todos los proyectos que se hagan de alfabetización puedan incluir esas experiencias formales, no formales, del Estado, de gobiernos locales, y que junto con las universidades se pueda hacer un proceso de sistematización de esas experiencias para que sean más flexibles y más inclusivas. Merci beaucoup, Monsieur Velasco. Muchísimas gracias, señor Velasco. Pienso que esto coincide con lo que ha dicho el representante de ASBAE, ese reconocimiento sistémico para ese reconocimiento formal y no formal. Un enfoque que, como usted ha mencionado, necesita una perspectiva multisectorial para contar con esa visión holística del sistema educativo y para poder lograr los objetivos que todos deseamos y, por supuesto, también alcanzar los ODS. Muchas gracias por su contribución. Doy la palabra ahora al señor Golo para saber cómo esto puede también implantarse a nivel nacional y qué instituciones se han establecido y cuáles son los desafíos persistentes en el chat. Adelante, señor Golo. Muchas gracias, señora moderadora.
Quisiera recordar que el Chad forma parte de esos países en los que el nivel de ausentismo escolar es muy elevado, a sabiendas también de que tenemos que hacer frente al desafío de un gran número de desplazados por la parte este del país, que en gran parte son analfabetos. Como he mencionado antes, a partir de la pandemia de COVID-19, elaboramos una estrategia para ofrecer enseñanza no formal y hemos seguido profundizando en este sentido para ofrecer alfabetización de adultos. Sobre la base de esta enseñanza hemos seguido obrando para intentar llegar al mayor número de estas personas analfabetas, sobre todo ofreciendo ese apoyo en las lenguas nacionales, utilizando medios como los teléfonos móviles, los celulares simples que permitan ofrecer esa formación, esa alfabetización y también con el objetivo siempre, siempre de que nadie se quede atrás. Nos hemos centrado en las poblaciones desplazadas, los refugiados sudaneses que llegan al país en miles, también refugiados nómadas, pastores, mujeres, educandos que viven en zonas muy inseguras. Y nuestra estrategia nos permite justamente llegar a todas estas personas. Y, por supuesto, contamos con el apoyo de asociados como el UIL y la UNESCO. Nos han apoyado muchísimo y nosotros reiteramos esa necesidad de apoyo para poder seguir obrando en pro de estos objetivos. Muchas gracias por su apoyo, porque en efecto a nivel nacional el desafío es ingente para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, señor Golo, por sus palabras. Cuenta usted con el apoyo del UIL desde hace ya bastante tiempo. Colaboramos en el marco de diferentes proyectos y yo creo que ya hemos conseguido frutos interesantes. Por ejemplo, ha hablado de ese apoyo en cuanto a la lucha contra el analfabetismo y las poblaciones de desplazados que llegan al país. Y efectivamente lo digital es una herramienta clave para llegar a todas esas personas desplazadas y vulnerables, sobre todo en el caso de las poblaciones desplazadas y nómadas. Doy la palabra una vez más al señor Kumar Singh de la India y me gustaría precisar el contexto en cuanto a la pregunta. Usted ya ha participado en el curso que presentamos hoy. A la luz de su experiencia, ¿qué cambio ha facilitado el curso en su dispositivo de formación a gran escala en la India? Y por otro lado, ¿cuáles son los desafíos que persisten? Adelante, señor Kumar Singh. Thank you so much. Muchas gracias. Already it has been appraised that my organization, basically I'm from Como se ha mencionado, en el Instituto Nacional de Educación Abierta, el instituto en el que trabajo está bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación de la India y el mandato que se nos ha otorgado es de llegar a aquellos
a los que no llega el sistema formal. Es ofrecer esa red de seguridad a aquellas poblaciones que por diferentes motivos geográficos o sociopolíticos no tienen la posibilidad de formar parte del sistema educativo formal. Y entonces, el objetivo es, con el apoyo del UIL, ofrecer este programa para fortalecer las competencias digitales de los docentes de alfabetización. El aspecto principal para conseguir esa transformación digital no depende únicamente de un acceso a los dispositivos digitales o a las herramientas, sino también el cambio de mentalidad. Por ejemplo, en mi país contamos ahora con la UPI, que es una interfaz de pago directo. Es una interfaz, una aplicación digital que realmente ha tenido muchísimo éxito en país, porque ahora una mayor parte de las transacciones de pago se realizan gracias a esta aplicación. Pero estamos hablando de billones de transacciones. Es algo que se utiliza en todo el país. Y lo están utilizando incluso los vendedores callejeros. Es una aplicación que se utiliza de forma muy sencilla con un teléfono, con un dispositivo móvil. Y son transacciones que se realizan de una forma muy sencilla. Esta herramienta digital es muy sencilla de utilizar, ofrece una facilidad de uso a los usuarios, con una interoperabilidad que no presenta ningún problema, con lo cual no veo por qué este mismo tipo de sistema no se puede aplicar a la educación. También a nivel estatal contamos con consejos educativos que han dado mandato para reforzar la alfabetización de adultos con un programa que utiliza una herramienta digital que se está implantando con la participación de las comunidades. En la actualidad, unos 4,6 millones de voluntarios se han registrado en esta plataforma digital para poder comprobar los requisitos digitales de alfabetización de adultos. Y aproximadamente unos 26 millones de personas analfabetas participan en este programa de alfabetización, con lo cual esta herramienta digital es muy sencilla de utilizar. Ofrece también una interoperabilidad muy sencilla. Y el programa del UIL que se nos presenta hoy es multilingüe. Un ponente ha hablado en español, otros hablan en francés, otros hablamos en inglés. Y el objetivo con nuestra herramienta también es ofrecer la posibilidad de utilizar las lenguas locales. El objetivo es hacer una promoción sobre estas herramientas para realmente poder llegar al mayor número de personas y garantizar así un aprendizaje a lo largo de toda la vida para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, señor Kumar Singh, por su intervención, que también resalta la importancia
la importancia de contextualizar o adaptar las diferentes herramientas que han establecido para llegar a los ciudadanos, pero también para ver cómo estas herramientas deben ser sencillas o fáciles de utilizar para estas personas que tanto las necesitan. Hablamos pues de una adaptación al contexto, de la sencillez de todas estas herramientas y sobre todo ese aspecto plurilingüe, las lenguas. Es importante este aspecto para poder llegar al mayor número de personas. Muchísimas gracias y doy entonces ahora la palabra al señor Feta de Marruecos. En su país también han participado a este nuevo curso que presentamos oficialmente hoy. Y nos podría indicar qué desafíos con respecto a las prácticas y a las competencias digitales de los docentes de alfabetización ha aportado este nuevo curso, cuáles son los límites que podría identificar y las fortalezas. Muchísimas gracias por su pregunta. Voy a intentar ser muy directo, honesto en mi respuesta. A la hora de fortalecer las competencias digitales de los docentes de alfabetización, como saben, hemos creado un centro de capacitación que recurre a un enfoque híbrido, con una capacitación presencial, pero también en línea. Utilizamos los cursos del UIL adaptándolos al contexto marroquí y es necesario fortalecer las capacidades, porque esto permitirá que al mismo tiempo se fortalezcan las capacidades de los beneficiarios de todos esos programas, de los educandos, al utilizar las nuevas tecnologías en la lucha contra el analfabetismo. Es un imperativo para poder responder a las necesidades de nuestra sociedad. Como he mencionado antes, contamos con una estrategia digital en Marruecos que se centra en la economía digital o en el derecho de todo ciudadano a utilizar las herramientas digitales que se facilitan para beneficiarse de los servicios gubernamentales, por ejemplo. Y si los ciudadanos no cuentan con las habilidades digitales necesarias, se verán en desventaja, con lo cual, para poder luchar contra el analfabetismo, hemos incluido también un componente en nuestra estrategia que se centra en cómo utilizar las plataformas digitales o los dispositivos inteligentes y otras herramientas digitales que pueden ser muy útiles para poder acceder a los servicios que se proporcionan en el marco de la estrategia digital del Reino de Marruecos, con lo cual el desarrollo de las capacidades digitales es fundamental. Hoy, como lo he dicho, hemos establecido este instituto para ofrecer una capacitación a diferentes categorías de docentes en la lucha contra el analfabetismo. Las personas necesitan también adquirir esa cultura que les permita utilizar las herramientas digitales y la creación de capacidades entre los docentes tendrá un impacto fundamental porque no solamente se tiene que aprender de forma tradicional cálculo, lectura, las competencias más básicas, sino que también se necesita poder utilizar todas estas herramientas digitales en todos los niveles sociales. Gracias. Muchas gracias, señor Feta, por su intervención. Usted ha insistido sobre todo en el fortalecimiento de capacidades para
poder utilizar esas herramientas en el marco de distintos dispositivos, como el de ese instituto híbrido y también como las herramientas del UIL para poder avanzar. Ha hablado usted entonces de fortalecimiento de capacidades y es normal que si se implantan otras herramientas a nivel nacional se fortalezcan las correspondientes capacidades para poder utilizar esas herramientas. Muchas gracias pues por su intervención. Y ahora tiene la palabra el señor Onimisi de Nigeria y nos gustaría saber cuáles son las enseñanzas que extraen ustedes en relación con este curso, como por ejemplo en materia de accesibilidad y equidad para los educadores y cuáles son las limitaciones que han de superarse en el caso de Nigeria. Señor Onimisi de Nigeria, no sé si me oye usted. Sí, muchas gracias. Bien, en primer lugar, me gustaría indicar que la Comisión Nacional de Educación Masiva es el único organismo que se encarga de los niños desescolarizados y también los jóvenes y adultos analfabetos del país. Se creó para completar el sistema de educación formal nacional. Ahora, para nosotros, en relación con esta herramienta, los esfuerzos se han centrado sobre todo en la educación informal y se ha necesitado mucha capacitación a nivel nacional a ese nivel. Pero a nivel formal muy poco se ha hecho en la materia. Aparte de las competencias digitales de los educadores impulsado por el UIL, no hemos podido avanzar suficientemente. Y lo que estamos haciendo ahora entonces es desarrollar una plataforma digital de aprendizaje, introducido también entonces por un Comité Internacional de Educación Masiva. Estamos en la fase piloto por el momento y de lo que se trata entonces es de conseguir un mayor alcance. ¿Y en qué consiste exactamente esta plataforma? Es una plataforma digital para que los alfabetizadores, los docentes de alfabetización cuenten con el debido apoyo a nivel de aulas y para resolver problemas de índole general, a esos dos niveles. También deseamos, como decía, impulsar la alfabetización gracias a la radio, concediendo así oportunidades para nuestros facilitadores, oportunidades formativas para valerse entonces de las herramientas digitales en el ámbito del aprendizaje y de la educación. Hemos llevado a cabo distintos talleres y sabemos que la mayoría de nuestros facilitadores están recibiendo la debida capacitación. Pero a pesar de todo ello, tenemos muchos retos que tienen que ver entonces con el reconocimiento de este organismo, porque de lo que se trata es de avanzar, tanto a nivel formal como a nivel informal, como les indicaba al principio. Cómo entonces avanzar en materia de manera general de alfabetización. Tenemos que centrarnos en esos facilitadores, porque si no les proporcionamos la debida capacitación no podremos avanzar en este campo. Queremos entonces impulsar esta agenda porque de esta manera será mucho más fácil llegar y capacitar a esos facilitadores, como ya se lo he indicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Onimisi, de Nigeria. Muchas gracias por su intervención, que
indica que las distintas iniciativas desplegadas en Nigeria en cuanto a las plataformas y a las radios, pues es algo útil, y también que es muy urgente el formar a estos facilitadores para que sepan valerse de estas herramientas. Bien, hemos acabado pues esta segunda ronda de intervenciones y yo creo que a nivel de análisis queda claro que el fortalecimiento de las competencias digitales, lo hemos visto en todas las intervenciones que se han hecho, es algo que requiere marcos institucionales sólidos, dispositivos flexibles de aprendizaje, que hemos de tener en cuenta también la desigualdad del acceso. Hay una interrupción, lo lamentamos. Prosigue la oradora. Se ha vuelto a plantear la cuestión de los idiomas en relación con estas infraestructuras y también la cuestión de la financiación. Las experiencias que se han presentado apuntan a importantes avances, como lo hemos visto, en regiones como la India y a lagunas que subsisten en materia de reconocimiento formal, de financiación sostenible y de un mayor alcance y de manera además que sea un alcance equitativo, como en el caso del Chad. Sabemos entonces cuáles son los dispositivos existentes, las necesidades persistentes. Y pasamos al tercer ciclo de preguntas. Y realmente deseamos que en esta parte nos centremos entonces en el asunto siguiente. ¿Cómo este curso puede respaldar a los formadores, a los docentes de alfabetización en su contexto, y qué medidas hemos de adaptar para que sea pertinente y que esté al acceso, a disposición de todos de manera duradera? Voy a ofrecer la palabra al señor Feta de Marruecos. Y le voy a preguntar entonces cómo piensa él que puede institucionalizarse de manera duradera este curso en el marco de sus esfuerzos de profesionalización a nivel nacional. Muchas gracias. Señora, pues bien, en el Reino de Marruecos nosotros formamos a los docentes a través del Centro Nacional de Oficios de la Alfabetización con un curso híbrido y un curso también presencial y a distancia. Tenemos una plataforma de formación a distancia con un acompañador que proporciona muchos conocimientos mediante módulos elaborados en cooperación con el UIL, el Instituto de la UNESCO para la Educación a lo largo de toda la vida. Y este curso del que estamos hablando hoy, y tenemos entonces en cuenta, por supuesto, el contexto marroquí, el contexto cultural, el contexto social, el contexto lingüístico y el contexto general, nuestro recorrido histórico en materia de alfabetización. Y estamos seguros de que este curso, gracias a su cariz internacional, es algo que va a dar un nuevo impulso en Marruecos. Se utilizan términos especiales para referirnos a los educadores, a los docentes en materia de alfabetización. Y destaca que en cualquier caso tienen un papel muy importante. Insistimos pues en su capacitación, en su formación, en el hecho de que tienen que contar con las debidas competencias digitales para contar con el arsenal digital necesario y poder así mejorar la alfabetización de los adultos
mejorar la utilización de las herramientas digitales es una prioridad para nosotros y vamos a utilizar este curso para mejorar los conocimientos pedagógicos de estos docentes de alfabetización. Es un curso que nos va a ayudar a replantearnos nuestro enfoque de manera general para incorporar mejor entonces esta cuestión de cara a la sociedad y para que haya una mayor armonización entre la educación formal de los docentes de alfabetización y este nuevo enfoque que incorpora las herramientas digitales y las nuevas tecnologías para poder conseguir los objetivos de nuestra estrategia nacional, que es una estrategia digital y la estrategia en materia de educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Gracias. Muchas gracias, señor Feta, por su intervención que destaca el valor añadido de este curso en el contexto de Marruecos, teniendo en cuenta también la plataforma que han creado ustedes y que creo que hablaba usted concretamente del proyecto IFMA, ¿verdad? Pues celebramos el ver que esta plataforma, pero también el lanzamiento de este nuevo curso que se va a integrar en esta plataforma vaya a ser una realidad que vaya a servir para conseguir sus objetivos en materia digital a nivel nacional en Marruecos. Muchas gracias por su intervención y gracias también por haber indicado que este curso realmente es un valor añadido en el contexto de Marruecos. Voy a pasar a continuación la palabra al señor Golo y le pregunto lo siguiente. ¿Este curso cómo podría reforzar los dispositivos existentes a que se refería usted antes? Por ejemplo, aquellos dispositivos a nivel digital, de los teléfonos celulares, para llegar a las personas marginadas y a las personas nómadas. ¿Cómo este curso va a reforzar sus dispositivos ya existentes y qué contribuciones serían necesarias para poder facilitar su adopción? Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, este curso es muy importante para nosotros porque va a venir a robustecer las competencias digitales de los formadores. Tenemos que comenzar por ahí, porque mientras no se hayan robustecido y mientras estos docentes de alfabetización no estén debidamente formados, no podremos entonces alcanzar nuestros objetivos y llegar a todos los analfabetos, los refugiados, las personas desplazadas, las y los nómadas, y para nosotros es algo que permite mejorar pues las competencias digitales de los formadores, que es algo necesario con este fin. Y también habría que facilitar la transición a una alfabetización moderna e inclusiva. Tenemos entonces que incidir en la importancia de esta transición a una alfabetización moderna, inclusiva y digital. Y es algo que nos va a servir como impulso adicional en nuestra política de elaboración de la política de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este curso también nos refuerza en la necesidad de esta política y nos permite defenderla de cara a las autoridades y conseguir nuestro objetivo. Así que esto es lo que quería decir en cuanto al curso y también para poder adaptar a esta herramienta, por ejemplo, a nivel nacional, habría que incluirlo en el dispositivo oficial de formación. También se tiene que reconocer institucionalmente los reconocimientos adquiridos por esos docentes, porque es cierto que hoy por hoy todo depende de estos formadores, de estos docentes, pero en el caso del chat tendrían que ser reconocidos, tendría que reconocerse ese valor que aportan y que han adquirido también gracias a este curso. Y también, gracias, este reconocimiento es necesario para poder ser eficaces en el terreno.
Bien, entonces, para eso tenemos que estrechar nuestra cooperación con el UIL en materia técnica, sobre todo en materia de apoyo técnico, es algo que ya es una realidad, pero nosotros queremos que es algo que aumente. Y también tiene que haber la posibilidad de adaptarlo lingüísticamente, poder contextualizar sus contenidos, adaptarlo entonces digitalmente, que es en cualquier caso un curso de lo más oportuno, porque nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Golo, por esta intervención. Y está bien que también vean esta perspectiva en cuanto al fortalecimiento de los dispositivos o, por ejemplo, el fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes y también esa nueva herramienta que puede servir de base para la transición digital en lo que respecta a la alfabetización y también en cuanto al aprendizaje a lo largo de toda la vida que integra esta perspectiva digital. Por supuesto, como usted ha mencionado, fortalecer todos estos dispositivos requiere una validación al nivel institucional, que se reconozcan en lo que respecta a la capacitación de estos docentes. Y por otro lado, en los diferentes contextos y lenguas, pues que estas herramientas se traduzcan y se adapten a los contextos de los educandos para que puedan utilizar los participantes y las personas marginadas que quieran utilizarlos. Con lo cual, muchísimas gracias por la contribución de esta herramienta y ahora voy a dar la palabra al señor Kumar Singh para que nos responda a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para integrar de forma duradera este curso en los sistemas a gran escala? Adelante, señor Kumar Singh. Thank you so much. Sí, muchísimas gracias. Bien, este programa de capacitación del UIL que vamos a implantar en el país, estoy totalmente seguro de que tendrá muchísimo éxito. Gracias a su flexibilidad, justamente. Es un programa que brinda flexibilidad no solamente a la organización, sino también a todo el país para poder adaptar el contenido del programa personalizado y también para poder contextualizar el contenido a las diferentes perspectivas. Es realmente fundamental la flexibilidad que nos brinda este programa, porque así los educandos se van a ver reflejados en el contenido que ofrece el curso. Y en cuanto a su aplicación, bien, pues lo vamos a integrar con nuestra herramienta digital que he mencionado antes y también lo vamos a ofrecer en el laboratorio digital. Y también vamos a ofrecerlo como material de autoaprendizaje. Y yo pienso que esto va a permitir que se complete con recursos de vídeo y de audio que a mi parecer se va a convertir en una herramienta muy útil para todos los docentes de alfabetización del país. Por otro lado, este programa va a ofrecer un reconocimiento institucional a todos los participantes del curso. Y tenemos previsto
ofrecer este curso a unos 100.000 docentes del país. En principio, siguiendo 5 etapas. Una vez que se haya seguido la primera etapa de competencias básicas, el gobierno ha dado mandato a mi organización y al Consejo Educativo del país a que se pueda adaptar este programa a los docentes de alfabetización. Con lo cual, hemos previsto que este curso se cuente con la participación de todas las partes interesadas de los diferentes programas de alfabetización y de educación básica de los diferentes países que participan en el programa. Como saben, somos uno de los países con mayor población del mundo y ya 1.000 millones de personas tienen acceso a dispositivos inteligentes, dispositivos móviles, con lo cual queremos aprovechar justamente esta herramienta, los teléfonos móviles, para poder implementar este curso en el país. Además, también vamos a aplicar un enfoque pluridisciplinario para divulgar este curso en todo el país. El objetivo es transmitirlo también por televisión vía satélite. Queremos contar también con el apoyo de las radios comunitarias como he mencionado antes. Vamos a adoptar diferentes enfoques para poder llegar a todos los docentes de alfabetización del país que tienen la responsabilidad de ofrecer esa alfabetización a los adultos analfabetos del país. Realmente somos muy optimistas y estoy convencido de que este programa, con el apoyo de lo UIL, va a ser todo un éxito en mi país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo este entusiasmo. Y ahora tengo que acelerar porque mi colega Rakat me dice que tenemos bastante retraso. Muchas gracias por su destacar la importancia de la flexibilidad, de la contextualización y de los múltiples usos que podrían hacerse de este curso. Muchas gracias y disculpen entonces por acelerar un poco las cosas. Tiene solo entonces 2 minutos el señor Onimisi, el señor Batullat y el señor Velasco. Un minuto, por favor, para estas 3 muy breves intervenciones. Una vez más, discúlpenme porque no me había dado cuenta de que teníamos ese retraso. Ofrezco entonces la palabra al señor Onimisi por 1 minuto. Lo lamento, realmente, créanme. Sí. Por favor, ¿me puede repetir su pregunta?, dice el señor Onimisi. Sí, me gustaría saber qué medidas institucionales o en materia de alianzas serían necesarias para garantizar una adopción duradera de este curso en Nigeria. ¿Qué recomendaciones podrían hacer ustedes al respecto? Sí, pues muchas gracias por una vez más ofrecerme la palabra. Como ya he dicho antes, tenemos muchas instituciones en Nigeria que se dedican entonces a las infraestructuras digitales como MISNAN, a saber, el organismo de telecomunicaciones de Nigeria, y queremos asociarnos con ellos porque un aspecto clave para nosotros es tener en cuenta este paisaje digital. Y también, como ya decía antes, trabajamos con ese Comité Internacional de Recuperación, y si somos capaces de concretar
nuestra alianza vamos a poder entonces ampliar nuestros esfuerzos a otros estados. Y estamos, como decía antes, en una fase piloto de despliegue de esta plataforma que vamos a utilizar para formar a muchos facilitadores. Los resultados están siendo muy prometedores y además también queremos entonces aprovechar el pasaporte de aprendizaje que está aprobando. Comenzó entonces el proceso de aprobación la Comisión Nacional de Educación en 2022 para poder impulsar las competencias de los docentes en materia de alfabetización a todos los niveles. Pues muy bien, muchas gracias, señor Onimisi. A continuación, tiene la palabra el señor Batkuya para que presente la perspectiva de la sociedad civil y nos diga cuáles son las recomendaciones que tendría usted para que pueda utilizarse este curso y que sea útil en su región. Tiene la palabra el representante de ASBAE, el señor Batkuya. Sí, gracias. Un minuto, si es usted tan amable, le dice la moderadora. Un minuto. Lo lamento. Sí, muchas gracias. ASBAE cuenta con más de 260 miembros, tanto individuales como de organizaciones, lo cual incluye a organizaciones comunitarias y a coaliciones nacionales de aprendizaje, individuos que se ocupan de distintos públicos, jóvenes, personas con discapacidad, población rural, mujeres y chicas, y también adultos o colectivos de adultos analfabetos. ASBAE, cuenta con 4 ejes y uno de ellos es el fortalecimiento de capacidades y el liderazgo, en torno al cual intentamos fortalecer el aprendizaje y la educación de los adultos y los jóvenes y las correspondientes prácticas, en particular para los colectivos y comunidades desfavorecidos. Y a través de nuestros programas formativos intentamos también llegar a los capacitadores, personas y ONGs que precisamente se ocupan de estos colectivos marginados. Tenemos entonces este amplio alcance y queremos seguir colaborando con el UIL no solo para divulgar, sino también para poder utilizar este excelente curso gratuito y flexible de aprendizaje para llegar a colectivos aún más amplios en Asia y el Pacífico. Pero como ya han dicho otros panelistas, Asia y el Pacífico es también una región lingüística muy plural, muy diversa, y por supuesto que va a haber barreras lingüísticas a la hora de llegar a los más marginados. Pero si somos capaces de contar con otras maneras de trascender estas barreras, será una excelente oportunidad. Y le interrumpe la moderadora. Pues muchas gracias, dice el representante ASBAE. Muchas gracias. Vemos cómo la problemática lingüística ha sido recurrente y es un elemento que tendremos en cuenta. Y ya para acabar, ofrezco la palabra al señor Velasco de DVV para que se refiere, DVV Internacional, en lo que respecta a América Latina. Señor Velasco, si es tan amable, tiene usted un minuto, lo lamento. Las recomendaciones serían que este curso sea ofrecido a los ministerios de educación de los diferentes países en América Latina para que sean parte de la oferta oficial. Cada ministerio de educación tiene cursos oficiales que se ofrecen a los profesores y creo que este curso debería ser ofrecido así. Nosotros, así como ha mencionado el colega de ASPE, tenemos una red de organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos en todo el continente. Haremos los esfuerzos necesarios para que este curso sea difundido a través de esas organizaciones, entre las cuales están campañas de educación o redes de educación popular, pero creemos que es importante que este curso sea ofertado por los ministerios de educación, porque los profesores necesitan tener una acreditación, un diploma oficial. Así que creemos que eso es importante. Es muy bueno que el curso sea adaptable, que se pueda contextualizar. Y sobre todo para nosotros es importante también que la duración del curso sea adaptable. A veces hay cursos que se ofrecen que tienen 120 horas o 240 horas
y se necesita que los cursos sean mucho más cortos para que se puedan difundir, pero vemos con mucho interés que este curso además es una temática nueva para los profesores. En el Ecuador y en América Latina no hay este tipo de oferta y creemos que la novedad que tiene es muy interesante para los profesores. Merci beaucoup, Monsieur Velasco, de vouloir élargir Muchas gracias, señor Velasco, por haber querido también abordar ese aspecto institucional en los diferentes ministerios y también la adaptación, eso lo retomaremos, y también todo lo que está relacionando con la acreditación, muy importante en el contexto que usted ha mencionado, y tomamos, por supuesto, todo en consideración. Muchas gracias. Bueno, voy a dar ahora la palabra a mi colega Ratkat, que va a intentar resaltar los puntos más importantes que se han abordado. Tiene ahora la palabra, pues, mi colega, la señora Ratkat Zoldo-Shalieva. Adelante. Muchas gracias, Madina. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos los participantes de hoy. No me voy a explayar intentando sintetizar este debate tan fructífero que hemos celebrado, que se ha centrado en los retos locales, regionales, nacionales y en iniciativas, tanto nacionales como locales, o por parte de los gobiernos o de las organizaciones de sociedad civil. Voy a pedir que mi colega Annapurna oficialmente presente el curso multilingüe con todos los enlaces que mis colegas ya han puesto a disposición en la sección de chat. Muchas gracias a todos los panelistas por las interesantes ideas y las cuestiones clave en las que nos tenemos que centrar. Gracias a Medina, que ha realizado un trabajo estupendo como moderadora. Annapurna, quizás puede intervenir para presentar oficialmente nuestro curso. Muchas gracias, gracias a todos los panelistas. Es cierto que nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero oficialmente lanzar este curso gracias al diverso panel, a todo el público conectado, como se ha mencionado, y tras escuchar a los panelistas, quiero ofrecer el contexto. No es un curso que se haya desarrollado de la nada. Comenzamos en 2022, justo cuando salíamos ya de la pandemia del COVID-19, para ver cómo podíamos apoyar a los docentes de alfabetización en los países, sobre todo cuando se producían cierres y se necesitaban fortalecer las competencias. Entonces, junto a los países de la Alianza Mundial para la Alfabetización, empezamos a trabajar. Algunos panelistas han mencionado esta experiencia y empezamos a crear módulos de capacitación que se han probado en diferentes países junto con los docentes. Los docentes nos han dado su opinión y con esas opiniones pudimos crear el marco de competencias o de empoderamiento digital, el marco Delta, buscando esas competencias que se necesitan en la actualidad, habida cuenta de la inteligencia artificial, la alfabetización digital o la ciberseguridad, o cómo podemos adaptar el curso y que responda a las necesidades actuales de las que se pueden beneficiar esos docentes de alfabetización. Ofreciendo el curso, por supuesto, en 4 idiomas. Muchísimas gracias a nuestro asociado, miembro de la Alianza Mundial, a Huawei, que nos ha apoyado para desarrollar el curso. El objetivo es ofrecerlo a los docentes, a los facilitadores, capacitadores o proveedores de programas de alfabetización, todos los que trabajan en el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda la vida, del aprendizaje de adultos. La meta, bien, pues la hemos establecido para llegar a unos 10.000 docentes de alfabetización, pero esperamos que con su apoyo se pueda llegar a un público aún más amplio y que muchos más se puedan beneficiar del curso. El objetivo principal es mejorar la alfabetización de capacidad o fortaleciendo las capacidades de los docentes de alfabetización, y como saben, esto forma parte de la estrategia de la GALO.
El objetivo, como se ha resaltado, es ofrecer un curso multilingüe en árabe, francés, inglés y español, o que el docente pueda seguirlo a su propio ritmo. Se necesitan unas 2 horas y media para completar el curso. Es un curso por módulos. Se pueden hacer la unidad 1, 2, el módulo 1, 2. La persona puede organizar su propio trayectoria de aprendizaje. Por supuesto, es de acceso abierto. Todo el material está disponible para poder adaptarlo al contexto propio, y lo más importante es que si hay problemas de conexión, de red, se brinda la posibilidad de exportar todo el material en formato PDF y se puede utilizar sin conexión. No se necesitan requisitos técnicos para poder seguir este curso, pero sí se está interesado en poder capacitar a otros docentes de alfabetización o para mejorar las propias competencias. Este curso se puede utilizar sin ningún problema. Y quiero abordar también los temas que aborda el curso. No entraré en detalles, pero quería resaltar los principales. Todos sabemos que los docentes adultos tienen diferentes puntos de partida. No todos van a tener muchas competencias digitales, o no todos van a tener acceso a dispositivos digitales, o no todos los contextos se cuenta con la infraestructura o las políticas que apoyan el aprendizaje digital. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, se ofrece este curso para fortalecer las habilidades digitales más básicas que puedan utilizar los dispositivos digitales y así poder seguir el curso. Y las lecciones comienzan con cómo utilizar la tecnología para la docencia, la alfabetización y el aprendizaje. Después se habla también de las herramientas de comunicación en lo que respecta a la docencia en línea, también los principios de andragogía y también la introducción de las tecnologías digitales en los contextos educativos. Por supuesto, también se exploran todos los recursos educativos de código abierto. Existen muchísimos. También se presenta el contexto de encontrar información fiable, de confianza en la era de la desinformación, de la formación falsa. Es importante saber cómo confiar en toda la información que uno encuentra en línea y en el entorno digital. De ahí también se presenta la idea de la inteligencia artificial generativa, el concepto de inteligencia artificial, pero no se entra en crear código o en crear herramientas de IA. Se trata de ver cómo los docentes de alfabetización se pueden beneficiar de la inteligencia artificial o cómo pueden aprovechar esos desarrollos de la inteligencia artificial de forma crítica, adaptándola a la docencia y poder tomar las buenas decisiones y ser conscientes de cómo esas herramientas se pueden aprovechar para la docencia. Y también se aborda cómo evaluar los productos de la inteligencia artificial generativa, cómo retener la autenticidad y cómo evitar depender demasiado de este tipo de herramientas de IA. Últimas unidades se destinan a abordar el desarrollo profesional, cómo utilizar las redes y las comunidades de prácticas para la propia profesionalización y crear la propia red profesional.
con una capacitación periódica que no siempre está disponible. Y en este tipo de situaciones, ¿cómo se pueden crear comunidades de prácticas en los entornos digitales para compartir prácticas e ideas con otros educadores? Con lo cual, esto es algo que hemos integrado en la última lección del curso, y también los principios de la inclusión, de la equidad, de la autorreflexión. Todo está incluido en el curso para que los docentes estén empoderados en la era digital y tomar las decisiones adecuadas y no depender únicamente de una herramienta. No se trata de adaptar una herramienta, sino de ofrecer un empoderamiento digital a los docentes. Y últimos comentarios. Los docentes, proveedores asociados se pueden beneficiar del curso. Si uno es un docente, es algo que le va a ayudar en su desarrollo profesional, a desarrollar nuevas competencias. Pueden utilizar estos materiales como materiales impresos y también beneficiarse del certificado que les proporciona en el curso. Esto entonces se puede utilizar en el contexto local y también para iniciativas de fortalecimiento de capacidades en sus programas y contextos. Los socios, ya sean nacionales, regionales o locales, que deseen colaborar con ustedes. Vemos cómo contextualizar el curso, como el caso de Marruecos, la India, Nigeria, cómo adaptar el curso a su contexto local y nacional y cómo lo podemos traducir gracias a las alianzas en distintas versiones, teniendo en cuenta que es un curso de fuente abierta. Hay mucha flexibilidad a la hora de poderlo utilizar y divulgar a nivel mundial. Habiendo dicho lo cual, aquí tienen el código QR para escanearlo, lo pueden escanear. Mi colega ya les ha puesto numerosos enlaces para acceder al curso. También les enviaremos un correo electrónico con estos enlaces para que ustedes y sus contactos puedan beneficiarse de este curso. Ofrezco ya a modo de conclusión la palabra a la doctora Anigua, que fue una de las educadoras que nos ayudó a contextualizar el curso, para que les presente su experiencia. Señora doctora Blessing Anikiwa, tiene usted la palabra. Dr. Blessing, are you here? Doctora, ¿está usted ahí? I think Dr. Blessing is not here. Bueno, creo que la doctora Blessing no está conectada. Okay, Dice la señora Annapurna. She's on board now. Sí, Okay, ahora sí, great. ahora sí. Dice Rakat. Dr. Blessing, if you're here, then we would really love to hear a brief testimonial from your experience. Sí, brevemente, si nos puede contar su experiencia en la utilización de este curso. Muchas gracias a Lu y L. No sé si me pueden oír. Sí, pues muchas gracias a Lu y L y un saludo a todas y todos los participantes. Es un placer el poderles presentar mi experiencia con el Instituto de Aprendizaje a lo largo de toda la vida y su curso. Yo soy catedrática en la Universidad de Lagos en materia de alfabetización y educación de adultos y de jóvenes formamos entonces a sus docentes. Algo que me ha resultado muy útil en este recurso es lo práctico y lo realista que es, porque realmente apoya a los educandos adultos. Muchos de ellos tienen entonces pocas competencias y no se sienten cómodos con las tecnologías. Y este curso tiene en cuenta esa realidad. Desgraciadamente se interrumpe la conexión. No oímos ya a la oradora. Lo lamentamos. Annapurna creo que se ha vuelto a desconectar. Hay un problema de conexión. Nos queda un minuto para concluir este seminario en línea. ¿Cuánto lo lamentamos? Sí, efectivamente, ya no oímos a la doctora Blessing, pero he de
decir en su nombre que nos ocupamos de la contextualización en Nigeria en 2022, como decía el señor Animisi. Ella participó en el grupo técnico. Ella entonces siguió este curso como profesora de alfabetización y lo adoptó a sus estudiantes, que a su vez serán también docentes de alfabetización como es ella. Pues bien, vamos a pasar ya a concluir y tiene la palabra Rakat durante unos breves instantes. Muchas gracias a todos los participantes en este seminario en línea, el lanzamiento de este curso. Dice amablemente Rakat, gracias a los intérpretes y gracias a todo el apoyo que hemos recibido por parte de los colegas y asociados a la hora de divulgar este curso en las distintas regiones, en la UNESCO. Doy de nuevo las gracias a los intérpretes por el excelente trabajo que han realizado para que este seminario sea lo más accesible posible. Con mucho gusto cooperaremos con ustedes y ayudaremos a nuestros docentes de alfabetización a mejorar sus competencias digitales en este mundo cada vez más digitalizado y en el mundo entero. Muchas gracias y sigan en contacto con nosotros y sepan que habrá más seminarios en línea en el marco de la Alianza Mundial para la Alfabetización. Gracias a Samá, a Isabel, a Madina, a Mauricio, a Napurna y a otros. Que tengan ustedes un día o resto del día muy agradable. Muchas gracias, dicen todas y todos. Muchas gracias, como no, también a los panelistas, dice la señora Rakat.